¿Y eso? ¿Tú llamándome? Es que quería ver si la propuesta de trabajo era en serio. Muy en serio, Betty. No me digas que te vienes conmigo. Para mí sería un placer trabajar con usted. Yo sé que usted me está ocultando algo. Le puedo asegurar que con este informe usted va a quedar muy satisfecho. Bro. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que B&M adquiera estas deudas y pasivos desde la última junta directiva? Lo que tienen en las manos es la información real de B&M. Que ese balance es falso. Sí, esta junta se cancela. A mí no me lo vas a quitar. Ahora sí, Armando. Te llegó el momento de responder. A ti y a ustedes dos como cómplices de todo esto. Adelante, Armando. Explícanos el embargo que tiene B&M y que ya esta empresa no nos pertenece. ¿Embargo? ¿De qué están hablando? A ver, ¿qué pasa? No estoy entendiendo. B&M está embargada. La empresa pasó a un endeudamiento máximo y ya no nos pertenece. La perdimos, señores. Armando, eso es cierto. No. ¿Cómo que B&M no es nuestra? O sea, ¿quién es entonces? ¿Alguien que me explique? Explícame, Hugo. No, yo no te puedo explicar. Yo puedo explicarte la tendencia de la temporada. Pero de números, no sé nada. A ver, vamos a calmarnos y yo les puedo explicar todo. Bueno, perfecto. Entonces explícanos por qué una empresa que nadie conoce es dueña de B&M. Anda, diles a todos que Bar tiene una exclusividad con B&M. Armando, ¿eso es cierto? Sí, Roberto. B&M pasó a ser parte de una compañía hace meses. Family Breaks. Tú te callas, ¿eh? Porque tú y esta mujer le han estado tapando todo a Armando. Responde, Armando. ¿Es cierto o no? Daniel, tú no sabes lo que está pasando. Déjame explicarte. ¿No sabes ¿No nada? sé nada? ¿No sé nada? Por favor, cálmense. Vamos a calmarnos. Explica. Aquel que no sabe de negocios eres tú. Roberto, por favor, mira bien esa información. Legalmente, Bar es dueña de B&M. Y esto no termina aquí, señores. Beatriz, ¿usted me podría decir o decirnos a todos quién es la dueña de Bar y, en consecuencia, dueña de B&M? Yo. Gracias. ¿Qué? ¿Tú eres la dueña de nuestra empresa? No. ¿Cómo? No. ¿En qué momento se la vendimos? ¿Quién se la vendió? ¿Cómo fue? Yo necesito ir al baño. A ver, Daniel, por favor, las cosas no son como él la está poniendo. Ah, ¿no son? No. Ok, Beatriz, usted dijo que nos ibas a explicar todo. Eso no dueña de B&M. Sí. Sí, yo soy dueña. Yo soy presidenta de Bar y, por consecuencia, también de B&M. Pero no se preocupen porque yo me voy a encargar de devolverles todo. Ahí van a encontrar mi carta de renuncia e igualmente un poder para recuperar los activos. ¿Activos? ¿Cuáles activos, Beatriz? No tenemos nada. Armando le entregó una empresa próspera y usted no las devuelve en quiebra. Llegó el catering. ¡Tú te sales de aquí, Patricia! Después hablamos, lárgate. ¡Muévete! ¿Qué está pasando allá adentro? Y tres caras con ojo asustado. ¿Qué te pasó? Esta empresa se va a terminar de ir a la fregada. ¿Qué? Nada, ¿ok? No dije nada. Bola de chismosas. Ahí lo que está pasando es una junta de altos ejecutivos. No un chisme más para su pelotón, ¿ok? Exijo la destitución de Armando. Las cosas no van a cambiar con o sin mi renuncia. Ven, es una junta casual. Súper casual. Ahí no está pasando nada. Lo que pasa es que a ustedes les encanta inventar fake news porque no saben hacer análisis situacional. Hello. ¡A trabajar! ¿Qué hiciste con todo nuestro dinero? No me vas a decir que se desapareció de un momento a otro porque no te lo voy a creer. Tú vas a pagar con tu patrimonio. Yo no me quedé con nada. Yo estaba haciendo todo lo posible para salvar a B&M. ¿Ah, cómo? ¿Regalándoselo a esa mujer? Beatriz estaba quedando con todo y no iba a decir nada. ¿Qué clase de personas son? Por favor, cálmate, Marcela. Betty no tiene la culpa. ¿No tiene la culpa? Ella es la cabeza de toda esta estafa. ¿Pensó que se iba a quedar con todo nuestro patrimonio? ¡Pues no! Porque yo mismo la voy a enviar a la cárcel. Pero déjame que tranquila. ¡Pero tú también te vas a ir a la cárcel! ¡Paren con este circo! Somos familia. Somos los accionistas de una empresa que lleva más de 30 años en el mercado. Daniel, ya dijiste todo lo que tenías que decir. Ahora es momento de que Armando hable. Hijo, ¿qué fue lo que hiciste? Y
Di la verdad, no más mentiras. Primero, quiero dejar en claro que yo tengo la culpa de todo. Betty no tiene nada que ver. Ella solamente estaba siguiendo mis órdenes. Yo ya renuncié, les voy a devolver todo. Me voy. No, Beatriz. Usted no se puede ir así nomás. Yo tengo que hablar con usted a solas. Usted me va a aclarar todo. Armando, espera aquí y prepárate para explicar todo lo que pasó. Nadie se va de B&M. Betty, la presidencia. ¡Ya! De veras que te encanta vivir como los pobres. ¿No te das cuenta que echaste a perder una gran oportunidad, cucaracho? Ahorita mismo estaríamos en pleno Manhattan, viviendo los dos. Pero claro, el niño está celoso y no se deja llevar. ¿Y qué hubieras tenido que hacer para vivir en Manhattan? ¿Ser un amante de ese tipo? ¿Modelarle en ropa interior en privado? No puede ser. A lo mejor lo hubiera hecho con mucho gusto. Es una cínica. Vámonos a la camioneta. Fíjate que no voy a ningún lugar. Ya estoy harta que me tengas con la camioneta para arriba y para abajo, matando cucarachas. Claro, y además apesta. No, y además también estoy harta que me estés prohibiendo de hacer mis cosas. Lo que me gusta, ser modelo, estar en las mejores pasarelas. ¡Ya! Ni me llamas ni me escribas, ¿entendiste? ¡Jennifer! ¡Estoy soltera! ¡Soltera! Toma, soltera y soltera. Así estoy yo. ¿Cómo fuiste capaz de entregarle nuestro patrimonio a esa mujer, Armando? Tuve que hacerlo. Lo hice para proteger a B&M. ¿Confiaste más en ella que en mí? ¿Tú hubieras hecho lo que Betty hizo? ¿Hubieras sido la presidenta de una empresa que iba a embargar a B&M? Por supuesto que no. ¿Y sabes por qué? Porque yo nunca hubiera traicionado a mi familia. Solo una mujer ambiciosa y calculadora como Beatriz haría algo así. Por eso no aceptó mi propuesta de trabajo. ¿Tú le ofreciste trabajo? Pues sí. Si lo hubiera aceptado, te habría dejado en la ruina, como le hizo con B&M. ¿Qué fue lo que le ofreciste, hermano? ¿Cuánto te pidió para que hicieras algo así? Nada. Betty no me pidió nada a cambio. Igual ella tiene que regresarnos todo. A ver, pero si Daniel dice que no queda nada y que la empresa está en quiebra, ¿eso quiere decir que ya no nos van a depositar mensualmente? Betty, yo tenía otra imagen de usted. Pensé que era una mujer con ética, pero después de lo que hizo, ¿se puede saber por qué lo hizo? Porque yo creía profundamente en el plan de negocios del señor Armando. Era arriesgado, pero también era posible. Y si se lograba, las proyecciones de B&M iban a ser muy altas. Betty, mi hijo siempre fue un soñador y cometió muchos errores. Su trabajo era de aterrizarle esas ideas, de hacerle ver el peligro que corría financieramente. Tuvimos muy mala suerte al inicio y había muchos obstáculos, pero yo me dejé llevar por sus sueños y pensé que podíamos superarlos. Betty, usted estuvo en la junta con nosotros mintiéndonos todo el tiempo. Maquillaron informes, generaron pérdidas impagables y hasta crearon una empresa paralela. Sé que estuve mal y lo acepto. Pero Bar se creó para proteger a B&M y yo me convertí en presidente porque era la única forma de que eso funcionaría. Bar está protegiendo a B&M mientras sale de ese hoyo financiero. Es el peor informe de B&M en toda su vida. Sí, sé que actualmente el balance es negativo, pero si se fija en las proyecciones futuras, B&M en un año iba a estar en un balance muy bueno. ¿Y a quién le importa eso, Betty? La empresa ya no es de los Valencia ni de los Mendoza. Es usted. No. Bar se creó con dinero de B&M. Yo solamente soy una empleada que administra el capital, pero la empresa es suya. Yo no quiero ni voy a quedarme con nada. Ahí viene. Voy a estar en mi taller pensando, analizando. No quiero que nadie me moleste. Marce, ya están los meseros listos para servir la comida. ¿Qué fue lo que pasó, Marcela? Patricia, no nos Marci. pasen llamadas, que nadie nos interrumpa. Pero cuéntenme, o sea, yo soy como familia, Margarita. ¿Qué se siente, mi pobre patas flacas? Nadie te pela, güera. Te odio. Pero no tienes por qué. Me está diciendo que Bar se creó
con el dinero de B&M? O sea, que B&M estaba funcionando por esos préstamos. Sí. A B&M ya no le hacían préstamos los bancos, pero a Bar sí. Entonces Bar le prestaba ese dinero a B&M. A ver si entiendo mejor. Bar se formó con el dinero de B&M. Entonces, ¿cómo se ha mantenido Bar todo este tiempo? O sea, la deuda de Bar es altísima. Una de las especialidades de Bar es la inversión en la bolsa. Ahí trabaja mi mejor amigo Nicolás y él ha tenido muy buenos resultados y buenas ganancias en la bolsa. ¿Y se puede saber dónde está localizada esa empresa? En Bar solamente hay 3 empleados. Nicolás Ramos, mi papá y yo. Siempre hemos trabajado desde casa y el único activo y lo único que adquirió Bar fue un auto que hoy mismo estamos regresando. Roberto, lo que estés hablando con esta mujer no es solo un asunto que te interese a ti. Yo te voy a pedir el favor que no seas igual que tu hijo. No te guardes la información. Sabes muy bien que yo no hago lo mismo. Lo único que quería es conocer un poco más del asunto. ¿Y no es evidente? Esta mujer es una estafadora profesional que solo se está aprovechando de esta oportunidad para beneficiarse. Beatriz está a un paso de la cárcel. ¿Pero por qué no hacemos las cosas mejor? ¿Por qué no me dice cuánto es lo que quiere, cuánto es lo que pide? Daniel, por favor, ¿puedes volver al conference room? Y te voy a pedir, por favor, que no me faltes el respeto. No te olvides de quién soy. No quiero su dinero. Lo que quiero es devolverlo todo. Ustedes ya tienen el informe real de B&M. Voy a entregarle el de Bar para que no quede ninguna duda. Me cuesta creer mucho solo en sus palabras, Betty. Usted me demostró que no es una mujer en quien confiar. Me voy a tomar un tiempo y voy a tomar mi decisión. Si me disculpa, voy a la sala de juntas. ¿Viste lo que causó tu estúpido video? ¿Ahora es mi culpa? Ana. Tú le diste a esa mujer mucho poder y toda la libertad. Y mira lo que nos hizo Armando. Tú tienes que tranquilizar a tu papá, ¿eh? Daniel no puede ser presidente de B&M. ¿Chismoseando como hacen las viejas? Ey. Bájale a tu tonito de superioridad. Que no vas a terminar ganando como crees. Armando, en vez de estar hablando estupideces, deberías estar disfrutando de tus últimas horas de libertad. Porque en este momento voy a hablar con mis abogados y voy a instaurar una demanda en tu contra. Beatriz, Ricardo y tú van a ir presos. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.